Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema: con las palabras puedes provocar tu ruina. Es un tema que quizá de inicio les quede muy pesado, estimados amigos, pero esta es la verdad. El mundo espiritual es un mundo que constantemente altera lo que pasa en el mundo natural. Y sucede que con nuestras palabras precisamente nosotros podemos alterar algo en el mundo espiritual para luego eso alterar los acontecimientos nuestros. Y precisamente las palabras son esa clase de herramienta con la cual nosotros podemos provocar ruina, también bendición. Pero quiero hablar en este aspecto porque es donde la gente tiende más a perjudicarse a sí mismos con la manera en que hablan. Así es que este es nuestro tema: con las palabras puedes provocar tu ruina. El libro de los Proverbios capítulo 13 y versículo 13 así lo afirma. Dice: el que refrena su lengua, habla de controlar las palabras, el que refrena su lengua protege su vida. Noten que las palabras o la manera en que gobernemos y administremos nuestras palabras puede significar protección para nuestras vidas. Pero añade por el otro lado: pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Qué es ser ligero de labios? Básicamente es no pensar lo que uno dice, ¿no les parece? La persona que no se detiene a pensar en lo que dice. Una persona que si está triste suelta la andanada, si está enojada suelta la andanada, la avalancha de palabras negativas. Si un problema no se resuelve, entonces comienza a entrar en una conflictividad en sus palabras, conflictividad consigo mismo, con la vida, con las personas alrededor. Hay quienes hasta con Dios entran en crisis y en conflicto cuando las cosas no están pintando bien. Entonces esta escritura es muy importante y advierte que la decisión es de cada persona. Amigo, la decisión es tuya. Amiga, la decisión es tuya. Vuelvo a leer esa escritura, Proverbios 13 y verso 3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Es tu decisión cómo tú administras tu boca, cómo tú administras tus palabras. ¿Saben qué? Hay que aprender a refrenar ciertas cosas que quizás se le vienen a uno a la mente. Hombre, eso es así. Pero no todo lo que se te venga a la mente significa que se te tiene que venir a la boca. Hay que refrenar la lengua, dice esta escritura, y el efecto será de protección. Significa que te proteges de males en la medida en que guardas silencio respecto a ciertas cosas y que no estás profiriendo palabras que más bien se te van a revertir en contra. Y habla también de no ser ligero de labios, porque eso provoca ruina. Ruina, una corta palabras de apenas 5 letras. Cuando hablamos de ruina, la ruina puede ser en todos los sentidos. Puede ser ruina en términos de salud, puede ser ruina financiera, puede ser ruina familiar, puede ser incluso ruina espiritual. No provoques tu ruina con tu manera de hablar. Tienes que recomponer toda tu manera de hablar. Pues con base en esta palabra leída, traigo esta interrogante a continuación. ¿Y cómo es que eso sucede? ¿Cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que provocas ruina con tus palabras? Quizá valga la pena hacer una evaluación, ¿no te parece? Revisar, auscultar en tus maneras de hablar. Quizá estás abriendo puertas al maligno, puertas a la malignidad, puertas a la ruina, puertas a la destrucción.
¿En qué manera provocas ruina con tus palabras? Primera respuesta, al hablar mal de quienes te rodean. Pareciera que una cosa y la otra no tienen nada que ver y tienen todo que ver. ¿Tú crees que porque eres cristiano, cristiana y que vas a una iglesia y lees una Biblia? Déjame aclarártelo de golpe. Si tú haces todo eso, lees una Biblia, haces oraciones, vas a la iglesia, pero tú hablas mal de las personas que te rodean, prácticamente estás atrayendo maldición sobre tu vida. Estás atrayendo ruina sobre tu vida. Es que no lo dice el pastor René, lo dice la Biblia. Atraerás la ruina. Por eso en otra de sus partes la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de los dichos y que la gente se intoxicará con los dichos de su boca. Mire qué interesante que los dichos es algo que sale de dentro para afuera, pero nos vamos a intoxicar con nuestras mismas palabras, nos vamos a envenenar, nos vamos a contaminar, nos vamos a contagiar, nos vamos a enfermar, atraeremos la ruina. Si hay algo que ya debe estar en nuestras personas como algo totalmente fuera de toda consideración, es hablar mal de las personas que nos rodean. Es que no es si lo merecen, si no lo merecen, no es si tendríamos razón o no con lo que digamos. Es que aquí no estamos hablando de quién tenga o no tenga la razón. Aquí estamos hablando de que cuando tú lanzas palabras sobre otros, esas palabras volverán en efecto retorno sobre ti. Jesucristo lo dijo con toda claridad, porque con la medida con que midamos a otros, con esa misma medida seremos vueltos a medir. Entonces, como primera respuesta, provocas ruina con tus palabras al hablar mal de quienes te rodean. Segunda respuesta, provocas ruina con tus palabras al hablar con resentimiento y con rencor. ¿Qué es resentimiento? Es una especie de palabra compuesta. Resentir significa volver a sentirlo. Es un reciclaje de la misma agua, como en las fuentes, que es la misma agua que va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Tú no puedes seguir resentido con esa persona, con esa situación, porque el resentimiento tuyo, déjame decírtelo, el resentimiento tuyo no le hace nada a las otras personas. El resentimiento tuyo no hace nada con la situación, ni la repara, ni la resuelve, ni la sana. Nada hace tu resentimiento excepto enfermarte a ti, excepto traer ruina sobre tu persona. Entonces tienes que renunciar a seguir hablando con resentimiento. Si hay alguien con quien has estado tú resentido por meses o años, ve a la oración y entrégale a Dios ese resentimiento. Dile, Padre, yo no puedo con este sentimiento de malestar, de molestia contra esta persona o en esta situación, pero lo entrego aquí en la oración, arráncalo de mi alma. Pero no solo hablando con resentimiento es que provocas tu ruina, sino que hablando con rencor. El rencor, amigos, es una mezcla de dolor por un lado y paso del tiempo. Cuando algo te hirió, cuando algo te ofendió, cuando algo te defraudó, no lo pudiste resolver en términos de sanidad para tu alma y pasó el tiempo, entonces aquello quizá comenzó como un dolor o como un resentimiento y terminó como un rencor. Ahora bien, aclaro esto. ¿Cuál es la diferencia entre resentimiento y rencor? El resentimiento solo es ese reciclaje constante de ese malestar, de ese dolor, de esa molestia. Cuando hay rencor hay enojo. Entonces aquí más bien debo decir lo siguiente, se vuelve rencor cuando intervienen tres factores. Lo primero, dolor no resuelto. Lo segundo, paso del tiempo. Y lo tercero, enojo. Entonces, cuando estos tres están allí moviéndose en tus emociones, cuando hay dolor, cuando ha pasado el tiempo y cuando hay enojo contra esa persona o por esa situación, se convierte ya en un rencor. Puede ser que tú estés resentido, resentida, o puede ser que ya estés a nivel de rencor con ese problema.
¿Tu rencor va a resolver algo? No. ¿Tu rencor le va a aplicar algún castigo al ofensor? Tampoco. Tu rencor te va a hacer daño a ti. Entonces estoy diciendo que provocas ruina con tus palabras al hablar con resentimiento y con rencor. Ve a resolverlo, mejora la oración. Tercera respuesta, ¿cómo provocas ruina con tus palabras? Al hablar con desaliento y amargura. Hay quienes hablan con resentimiento y con rencor, otros hablan con desaliento y con amargura. ¿Qué es el desaliento? Es desánimo. Has perdido todo el buen ánimo, estás desalentado, desalentada, estás desanimado. Pero dice la Biblia que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Significa que Dios puede devolverte ese ánimo perdido. ¿Dónde perdiste el ánimo? ¿Un mal negocio con alguien? ¿Un proyecto que no salió como esperabas? ¿Una persona que te mintió o te engañó? ¿De dónde nace tu desaliento? Ve a buscar el aliento de Dios. Dile, Dios, yo siento que no puedo con mi vida. Dame fuerza, Señor. Dame ánimo, un ánimo que provenga de ti. Tú produces así el querer como el hacer. Dame todo eso que yo necesito. Y hablar con amargura. La amargura es una cosa extraña. La Biblia dice que basta una raíz de amargura para que traiga muchos estorbos a la vida de la persona y por ella, dice, muchos sean contaminados. Te voy a decir una gran verdad sobre la amargura. La amargura se transmite. La amargura es como un virus que contagia a las personas que tienes cerca. Entonces, si tú eres un hombre, una mujer en amargura, puede ser contra una persona o en una situación determinada. Si tú estás en amargura, vas a amargar a los que están cerca tuyo. Vas a amargar a tu cónyuge. Yo ya lo he visto. He conocido, por ejemplo, parejas donde ella no es amargada, pero la amargura de él la hizo una mujer amargada a ella también, o viceversa. La amargura se contagia. Tú puedes contagiar a tus hijos con tu amargura. Tú puedes contagiar incluso tu ambiente laboral. Tú lo puedes estropear y echar a perder porque dice la Biblia que por la amargura muchos serán contaminados. Mira qué palabra usó. Así es que también provocas ruina con tus palabras si hablas con desaliento o amargura. Aprende a hablar con fe. Aprende a hablar con reconciliación en tus palabras. Aprende a hablar de una manera restauradora con tus palabras. Que tus palabras sean de esperanza, de nueva oportunidad, de optimismo. Optimismo y fe son caras de la misma moneda. Si tienes fe, eres optimista. No puedes decir que tienes fe y eres una persona amargada. No puedes decir que tienes fe y eres una persona resentida o rencorosa. Entonces aprende a hablar en términos de fe. Y número 4, con lo que voy finalizando, también provocas ruina con tus palabras al hablar solo de enfermedad, al hablar solo de pobreza y al hablar solo de ruina. ¿Cómo puedes esperar bendición si solo hablas en términos de ruindad? ¿Cómo puedes esperar bendición si solamente hablas de enfermedad? ¿Cómo puedes esperar bendición si solamente hablas de pobreza? ¿Hay enfermedad? Pues habla de salud en Cristo Jesús. ¿Tienes necesidad material? Pues habla de la bendición de Dios viniendo sobre tu vida. ¿Te das cuenta? Deja de hablar de enfermedad, deja de hablar de pobreza, deja de hablar de ruina. Habla en otros términos. También esto es parte de saber hablar en términos de fe. Volviendo sobre mis palabras del inicio, leía para ustedes, amigos, del libro de Proverbios capítulo 13, verso 3. Dice, el que refrena su lengua protege su vida. Yo te pregunto, ¿estás protegiendo tu vida o la estás poniendo en riesgo y bajo amenaza? Y añade el proverbista, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tú tienes las dos opciones, traer protección sobre tu vida con tu manera de hablar
o poner tu vida en precario por la ligereza, la irresponsabilidad con la que tú estás hablando, que eso atrae ruina a tu vida. Pues con base en esa escritura se introdujo esta interrogante: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo es que puedes provocar ruina con tus palabras? Y te he dado 4 maneras en que tú posiblemente lo hagas, maneras que debes descartar completamente. 1, al hablar mal de quienes te rodean. 2, al hablar con resentimiento y con rencor. 3, al hablar con desaliento y amargura. Y 4, al hablar solo de enfermedad, de pobreza y de ruina. Tú tienes que hacer una recomposición total, una readecuación, un cambio total, una transformación. Esa es una mejor palabra, una transformación total en tu manera de hablar para que atraigas bendición, para que provoques un ambiente de bienestar en tu entorno de vida y no un ambiente de ruina. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado "Con las palabras puedes provocar tu ruina". Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.